me dio una cabeza. Saluda a mi esposa acá. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de empezar con la exposición de hoy, le quiero agradecer a las personas que hicieron posible el evento de hoy, que tenga tanta repercusión también y con una figura tan destacada como es Guillermo Moreno. Gracias a la gente de Ciencias Económicas por habernos dado este espacio, al equipo de Principios y Valores por hacer posible esta actividad, especialmente al ingeniero Agustín Jónico y al doctor Martín Vidal, que estuvieron en contacto permanente para coordinar este evento, y a ustedes que vinieron a seguir formando un pensamiento crítico en este contexto que nos desafía constantemente a cuestionar, analizar y repensar las cosas. En un panorama marcado por la confrontación y la división, hay que recordar que en el fondo todos buscamos lo mismo, un país con crecimiento más justo y con más posibilidades para todos sus habitantes. Sean críticos, entiendan que a través del respeto mutuo, la voluntad de entender las diferentes perspectivas, podemos construir un futuro en el que la diversidad de ideas sea vista como un activo enriquecedor y no como una fuente de conflicto. Hay que ser críticos, curiosos y valientes en la búsqueda del crecimiento, y esta es la única forma de lograr un país más justo, más equitativo y más humano. Para presentar al licenciado Guillermo Moreno, invitamos a la egresada de esta facultad, Rita Lazus, licenciada en Economía, exdirectora general de Comercio Exterior de nuestra provincia y quien forma parte de la organización de la Agenda de Guillermo en nuestra ciudad. Un aplauso para ella. Tardes. Bueno, la verdad que para mí es una alegría estar acá en esta casa de estudios. Yo debo haber sido una de las primeras. Sí, digo, me fijé en mi carnet de egresada y de licenciada en Economía y tengo el número 52, así que no sé por qué número irán ahora de matrícula de profesionales, deben estar en 1000 y pico, no sé. Bueno, en síntesis voy a hacer una cosa rapidita porque Guillermo tiene una agenda hoy muy agitada. Agradezco también, como dijo Walter, sobre todo a Walter, que fue uno de los grandes convocantes de esta actividad en esta facultad, a Walter Lande, a Martín Vidal y a Agustín Jónico, también de Principios y Valores de la Juventud, que han ayudado a la organización de toda la agenda de Guillermo Moreno. Sin ellos tampoco hubiese sido posible todo esto. Antes de presentar a nuestro invitado, solamente quiero hacer algunas consideraciones que creo los va a ayudar a ustedes como estudiantes de economía, como profesionales y además en sus vidas. Una de las cosas es tener siempre en cuenta que en cualquier medida o herramienta económica que se aplique para solucionar un problema de un sector económico, afecta también o repercute automáticamente en otro sector de manera negativa o positiva. O sea, eso tenerlo siempre en cuenta. Cualquier medida que nosotros apliquemos en economía para solucionar un problema va a afectar que a lo mejor negativamente en otro sector. Por lo tanto, creemos que se necesita para eso estudiar previamente un plan de gobierno con una mirada integral de todos los sectores que intervienen. O sea, debe tener un plan de gobierno un equilibrio suficiente como para estar atentos a las repercusiones negativas que pueden originar los instrumentos que apliquemos para corregir un sector. Por ejemplo, les doy un ejemplo, cuando se habla de bajarle los impuestos, por ejemplo, al sector empresario, así supuestamente favorece la disminución de sus costos y la inclusión de más mano de obra, sabemos que por otro lado, hay que estudiar bien cómo se aplica esa medida, pero por otro lado va a afectar a los trabajadores, obviamente. Si por ejemplo sacan la indemnización para los trabajadores para disminuir los costos, pero sabemos nosotros que va a afectar a los trabajadores. Entonces digo, un plan económico y un plan de gobierno tiene que tener una mirada integral y una mirada con mucho equilibrio para justamente evitar estas repercusiones negativas sobre los sectores que por lo menos nosotros del justicialismo queremos favorecer. Claro que habrá muchos economistas que no les importan los efectos negativos para un sector determinado y aplican las medidas sin importarles. Por eso, ¿de qué depende esto? Esto depende de qué teoría económica se base un economista y del marco ideológico que tengan los responsables de delinear un plan integral.
Por eso los economistas justicialistas decimos que nuestra concepción económica no consiste en una mera aplicación de medidas técnicas, sino que todas las medidas que se apliquen deben tender a los objetivos de nuestra doctrina, que es la justicia social. También consideramos que deben estar integradas todas las medidas que tomemos a una visión del hombre y del mundo profundamente solidaria y humanista. Para nosotros, como siempre lo dijo Perón, nuestro conductor, el capital debe estar al servicio de la economía y la economía al servicio del bienestar social. Y un último consejo también: desconfíen siempre de un economista que nunca nombre ni desigualdad, ninguna de estas palabras: desigualdad, desarrollo y soberanía. Por lo tanto, desde el punto de vista, esto ligado con lo que nos sucede hoy en la situación complicada que estamos, nosotros creemos que debemos tratar de juntar, que nadie sobra, digamos, en nuestro movimiento nadie sobra, debemos tener claro que todos son capaces para algo. Estamos convencidos que la única forma de plasmar nuestras justas ideas es delineando una estrategia en conjunto, escuchándonos entre todos, integrando a todos. Tenemos que ser capaces de construir un poliedro que tiene muchísimos lados, muchísimas facetas, pero todos esos lados son los que lo sostienen. Todos ellos forman una unidad. Las diferencias deben convivir complementándose, enriqueciéndonos unos a otros. Nadie es inservible. Todos nos necesitamos entre todos. Tenemos que encontrarnos primero entre nosotros para poder así volver a encontrarnos con nuestro pueblo. Si somos capaces de construir entre todos una cultura que venza la cultura de la indiferencia, una cultura que vaya más allá de los propios intereses individuales, si somos capaces de construir este gran poliedro que haga florecer las capacidades de todos, ahí sin duda habremos ganado la batalla política en nuestra provincia y en nuestra nación. Bueno, gracias, y ahora los dejo. Agradezco, por supuesto, la presencia del senador nacional Marcelo Lewandowski, del diputado provincial Miguel Rabia, compañeros y que siempre están al servicio de nuestra causa. Bueno, y ahora, por supuesto, les presento. ¿Va a saludar? Perfecto, nos va a saludar Marcelo, y después les paso con nuestro invitado especial. Bueno, buenas tardes. Brevemente, para darle la bienvenida a Guillermo, agradecerle que está aquí y agradecerle que sea una de las voces en esta reconstrucción que necesitamos del campo nacional y popular ante un panorama realmente muy complejo que tenemos en un escenario en donde pareciera que nos llevan puesto y que no tenemos respuestas. Hay una respuesta de la mano de Guillermo y tenemos que aunar esfuerzos con cada uno de los que pueda aportar a esta causa en un momento muy complejo del país, en un momento muy difícil, como ya hemos vivido en otras etapas, pero esta parecería que, o cada vez que aparecen estas etapas parecería que fuese la última y no tenemos respuesta para darlo vuelta. Pero está nuestro pueblo, está nuestras creencias, está el pedido de hagan algo porque nos llevan puestos. Bueno, creo que aquí hay una de las respuestas que tenemos que dar desde este campo nacional y popular, que no solamente es del peronismo, sino que a otros sectores también de la sociedad que por supuesto abarcamos. Nosotros en el Senado tenemos una parada brava para frenar la ley de bases, aunque el DNU sigue su marcha, a pesar de que le dimos de baja en el Senado, sigue su marcha porque en diputados no lo van a frenar y nos siguen complicando la vida. Así que a trabajar mucho y fundamentalmente escuchar a Guillermo, que es lo que vinieron a hacer esta tarde, a llevarse sus reflexiones, sus propuestas y que creo que tenemos que seguir sumando para dar vuelta a esta historia tan triste que tenemos en Argentina. Les agradezco y vamos para adelante a poner el cuerpo, a poner el hombro, porque nunca nos dimos por vencidos, a pesar de que a lo largo de la historia siempre nos fue difícil, siempre nos costó el doble
explicar y dar vuelta todos los conceptos que nos vienen tirando en contra. Hay noticias todos los días, una noticia mala todos los días. Hoy el aumento o la baja de las importaciones o del impuesto a la importación, que va a pegar en industrias que tenemos aquí cerquita nada más y que va a dejar seguramente laburantes en la calle. Y eso es lo que tenemos que frenar, porque el panorama realmente en los próximos meses va a ir agudizándose y va a estar muy complicado. Guillermo, gracias por estar y todo tuyo. Bueno, gracias. Muy bien tu discurso, ¿eh? Muy bien, muy bien. Vamos a aprovechar el ambiente académico y vamos a encuadrar nuestro programa económico dentro de los marcos teóricos que en general, o de las causalidades que guían nuestras disciplinas. Ya que pregunté recién y tenemos un rato para hablar, vamos a aprovecharlo. Siempre venimos de atrás, somos pocos e incluso podemos hacer alguna ronda de preguntas después de acuerdo a cómo terminemos. En principio hay dos debates que no tienen posibilidad de ser saldados en la disciplina. Los dos bien interesantes, pero uno define el accionar de la política económica. Y es la discusión de qué viene primero, si la demanda o la oferta. Los muchachos que empezaron a estudiar la disciplina, que trataron de empezar a ordenar los pensamientos, dijeron, bueno, si dividimos el trabajo y cada uno se especializa en lo que sabe hacer va a ser más productivo si se dedica a eso, y por lo tanto tiene que demandar de aquellos productos que tienen menos productividad, porque es un problema de capacidad individual. Hay algunos que hacen algunos trabajos mucho mejor que otros. Y ahí viene esto de la división del trabajo. Primero en las tribus, en los hombres, después claro, todavía no había moneda, se fueron especializando. Entonces dijeron, mira, vos lo que haces es generar una oferta de tu producto, y si vas a ofertar pan, vas a demandar el peluquero. Y solo vas a demandar el peluquero si primero te especializaste en fabricar pan. Así que no hay ninguna duda, la oferta determina la demanda. Y así se fue construyendo la economía hasta los 30, donde había tanta oferta en 1930 que se produjo el crack de sobreproducción, etcétera, etcétera. Y ahí apareció Keynes replanteando el tema, que ya había obviamente otros autores, estamos diciendo lo más relevante, diciendo, guarda que acá hay que dar vuelta a la causalidad, la demanda determina la oferta. No hay síntesis posible, ¿está bien? La oferta determina la demanda determina la oferta. Si no tenemos consumo, ¿para qué alguien va a producir un bien? Si la inversión no va a generar bienes que van a ser demandados, ¿para qué la vamos a hacer? Consumo e inversión hacen parte de la demanda. Finalmente, hay que encuadrar el peronismo en alguna de las dos, porque no hay más. O la oferta determina la demanda, o la demanda determina la oferta. Los peronistas decimos, la demanda determina la oferta. Pero decimos, la demanda no es solo consumo, porque si uno piensa que la inversión es demanda. Por eso, en la demanda global está la inversión, público-privada. La inversión tiene la virtud de que primero es demanda, e inmediatamente al próximo ciclo, terminado lo que uno iba a hacer, se transforma en ampliación de la oferta. Porque
que la inversión es el diferencial entre dos fotos del capital. Sacamos una foto, sacamos otra, la distancia que hay en la inversión del periodo. Esta es la ecuación macroeconómica básica. Primera definición, para el peronismo, la demanda determina la oferta. ¿Esto te haría keynesiano? De ninguna manera. Es simplemente planteé lo de Keynes porque planteó el debate, pero eran muchísimos otros autores ya estaban planteando que había que dar vuelta a la causalidad cuando la economía se empieza a complejizar y ya no es solo pan por corte de pelo. Que obviamente somos pocos, el que corta mejor el pelo y el que hace mejor el pan se dedica a la historia. Pero es una economía, todavía estamos hablando de economías que no son urbanas, ni siquiera pueblerines. La otra gran discusión ya es sobre qué genera el valor de las cosas. Una discusión extraordinaria, que una cabeza pueda pensar por qué algo vale más que otra cosa, algo vale más que otro, y así ves por qué tiene un valor. Bueno, ¿qué es lo que lo genera? Ese debate, en sus inicios la disciplina reflexionó que era lo que después Marx se definió como el trabajo socialmente necesario para hacer determinado bien o servicio. Y eso es la teoría objetiva del valor. No es de Marx. Smith, Ricardo, Malthus, todos eran de la teoría objetiva del valor. Este consenso se rompe para fin del siglo XIX y se da vuelta como una media y aparece la teoría subjetiva del valor diciendo las cosas cuestan lo que valen. Es un dicho que anda por ahí. ¿Qué vale? Lo que estás dispuesto a pagar. Entonces esto es la teoría subjetiva. No, las cosas no tienen un valor intrínseco. No me jodan. Yo estoy una hora pintando, Picasso está una hora pintando y el cuadro de Picasso vale millones, el mío se tira, se usa para... Entonces, no puede ser el trabajo socialmente necesario. Al estar en una disciplina social, tenemos que tener mucho cuidado con la definición de ciencia, decimos disciplina. Las causalidades no son eternas ni son tan claras, pero tiene que haber algún marco de reflexión. Los peronistas decimos, nos adecuamos a la teoría objetiva del valor. La demanda determina la oferta y pensamos que hay un trabajo que le genera valor a las cosas. Los clásicos de los cuales hacemos parte eran ofertistas, o sea, la oferta determina la demanda, sin embargo eran teoría objetiva del valor. O sea que estos cruces nos permiten encuadrar la disciplina. Como nosotros somos aquellos que decimos que hay una sola clase de hombres, los que trabajan, inexorablemente tenemos que decir que lo que le da valor a las cosas es el trabajo. Ahora, entendemos las disparidades que se dan en el mercado y que esto tiene que ver con la voluntad del que consume de pagar algo más que otro no estaría dispuesto, y a veces eso sube el precio. Por eso es ni tan calvo ni tan peludo, pero en algún lugar nos ubicamos. La economía peronista se ubica desde la teoría objetiva, por eso hacemos costos, y se ubica en que la demanda determina la oferta, pero entendemos que no siempre hay que incentivar el consumo. Por ejemplo, en el 2012, hace 12 años atrás, el debate en el gobierno era que habíamos alcanzado la frontera de producción. El modelo se había completado.
no había colapsado y en realidad se había agotado, se había completado. Vos alcanzaste la frontera de producción y empezás a tener problemas de inflación. Por demanda, por una demanda que también, para satisfacer esa demanda, empezaban a entrar productos importados, que no era un problema de que bajábamos los aranceles, como acaba de explicar el senador, los aranceles de importación, sino porque el mundo se había puesto más barato. Tardamos en darnos cuenta que el mundo se había puesto más barato. Esto no van ustedes a pensar que en el gobierno se está, inmediatamente tenemos todos los botones que te van diciendo. Y estábamos confundidos también por lo que había pasado en la crisis norteamericana, el tema del riesgo moral y las cuotas que los negros no pagaban una vez que los banqueros se habían portado bien y le habían dado crédito, y como son unos negros y encima pobres, no pagaban las cuotas y casi hacen colapsar el sistema capitalista y toda esa pavada que escuchamos. Si eso fuera verdad, hoy por hoy, cuando uno habla en voz baja y sin que los medios estén, en voz alta y con los medios prendidos, no. Pero si uno habla en voz baja y sin medios, los trotskistas dicen que quieren cambiar el sistema. En voz alta no, en los medios no, pero en voz baja lo dicen. Tendrían que comprar un banco, darle préstamo a los pobres, y los pobres no pagan las cuotas y colapsa el sistema. Esa estupidez es la que circuló en el mundo en el 2008. Es cierto que había un exceso del vector especulativo rentístico sobre el vector de producción y trabajo, y los medios de pago superaban a la cantidad de bienes y servicios. Se habían valorizado papeles por sobre la cantidad de bienes y servicios que había, y por lo tanto tenía que en algún momento volver a regir la teoría cuantitativa del dinero, que dice que la oferta monetaria por su velocidad de circulación es igual a la cantidad de transacciones por el precio promedio ponderado. ¿Está bien? O sea, los medios de pago tienen que mantener un equilibrio con la cantidad de... Nos metimos en la teoría cuantitativa del dinero, de alguna manera van a ir a revisar y van a ver que lo que acabo de decir va por ahí. Cuando están muy desfasados los medios de pago, se tiene que producir una destrucción de valor. Esa crisis financiera destruyó medios de pago. Y al destruir medios de pago, equilibramos. En la Argentina esto nos pasó varias veces. En el mundo no es tan normal que pase. Cuando pasó se asustaron y pensaron que se venía abajo el mundo. Los norteamericanos lo resolvieron muy fácil, le pasaron la pelota a los europeos, que ya no era tan fácil de resolver. La flexibilidad de la política monetaria norteamericana está dada que la Fed hace la política para un país. El Banco Central Europeo, ¿cómo hacía para definir? Salvo la Fiat y no salvo la Peugeot. Se enojaba, ¿está bien? O sea, la misma política monetaria para diversas unidades de producción, si están dentro de un mismo país, que es el patrimonio común, la política monetaria se para. Si tenés que salvar a la Fiat o la Peugeot, salvás a las dos, acá la elegís. Si salvás a la alemana también, y ahí se arma un lío bárbaro. Y entonces decidieron hacer otra política monetaria que no iba por ahí. Después de 2 años encontraron alguna solución, pero obviamente la Fed fue mucho más flexible que el Banco Central Europeo para encontrar una solución, y ahí los norteamericanos rápidamente se sacaron la crisis. Pero ese año de crisis generó una caída de la demanda mundial que tenía su lógica en la caída de precios que se observaba en los bienes manufactureros y en los productos que nosotros exportábamos. La baja de los precios por sobreoferta en la manufactura mundial hacía que los bienes importados pasaran a ser más baratos que los bienes nacionales. ¿Se entiende? En diferencial de costos hay un diferencial de precios. Eso nos confundió. En realidad lo que había acontecido es la revolución energética norteamericana, que sobre esto hemos hablado hasta el cansancio. El shale gas y shale oil bajó violentamente los costos primos de la manufactura norteamericana y están en condiciones de competir en el mundo sin ninguna duda, y hoy siguen siendo una economía donde los costos primos de muchísimos productos pueden ser los más baratos, porque los productos tienen mucho más energía que mano de obra. Por lo tanto,
la posibilidad de poner en producción una energía que ellos conocían desde hacía 70, 80 años, pero que no tenían la tecnología adecuada para que el costo de extracción fuera inferior al precio de venta, se lo impedía. Cuando consiguieron que el costo de extracción, ni siquiera había costo de exploración porque sabían dónde estaba, pero que el costo de extracción fuera más bajo que el precio del mercado, apareció el negocio y es el boom del shale en Estados Unidos. Eso lo transformó en un extraordinario productor de energía fósil y cambió el mundo eso, ¿eh? Es así como la revolución industrial. ¿Por qué hablamos de revolución industrial? Porque, bueno, los sociólogos también hablan de revolución industrial, pero en general utilizan la palabra revolución para modificar, cuando se modifica el status quo y cambian las relaciones de poder al interior de una sociedad. En economía podemos hablar de una revolución cuando se produce una transformación tecnológica de un grado tal que bajamos los costos primos raudamente de un producto. Eso es la revolución industrial visto desde la economía. Bajaron tanto los costos industriales de los productos los ingleses que pudieron navegar 14.000 kilómetros con 20 buques de guerra, 90 mercantes y querer remontar el Paraná para venderle a los paraguayos productos que le vendíamos nosotros. Esa es la explicación desde la economía de la batalla de Obligado. Los abogados dan otra. Dicen, la soberanía del Paraná, también está todo muy bien, no hay monocausalidad. Cuando los economistas explicamos la batalla de Obligado, ponemos la atención en los 90 buques mercantes, no en los 20 de guerra. Lo que nos interesa a nosotros de la batalla de Obligado no es que eran los primeros buques artillados que tenían la capacidad de moverse a partir de que calentaban agua y movían la hélice, la máquina va por... No, decimos, no, muchachos, eso venían protegiendo los 90 buques mercantes. Los que nos interesa eran los 90 buques mercantes que destruían trabajo argentino. Porque si le vendían a los paraguayos los productos que le vendían los tucumanos, nosotros los brasileros, estamos en un lío. Había sustitución de comercio de Argentina, Brasil, por Inglaterra. Entonces es lógico que entremos en combate si hay que defender el precio, el empleo de los argentinos. Por eso en la batalla de Obligado nosotros decimos que ganamos, porque los ingleses no volvieron más a vender. Porque si vos cuando vas a vender tenés que entrar en combate, te aumenta el costo. Bajaron el costo con la revolución industrial, subimos el costo entrando en combate. Y ahí entramos a entender la relación entre el combate y la economía. El sistema de defensa nacional tiene mucho que ver con la capacidad que tenés de generar bienes y servicios. Pero también te permite saber si se puede ser potencia económica sin ser potencia militar y hasta dónde llegás. ¿Dónde está tu límite cuando solo sos potencia económica? Si es que lo sos. Y el límite está cuando te plantean el combate en otro frente. Entonces la primera pregunta, ¿era Alemania una potencia económica? Y era. Cuando le cambiaron las preguntas, se armó un lío bárbaro, lo dejaron sin energía. ¿Será que la guerra de Ucrania en realidad es para el gran perdedor es Alemania? Bueno, el pueblo ucraniano la está pasando mal. La clase dirigente entendió poco. Pero ¿y Alemania? Acá venía la Merkel y se paralizaba el país. Ahora vino el primer ministro alemán y casi que no se lo atendió. Dejó de ser la locomotora del mundo, dejó de ser el gran ganador del mundo, Alemania. Bueno, muy difícil ser potencia económica y no tener un aparato productivo acorde. Y ahí nos damos cuenta porque la economía es una ciencia, si es que es una ciencia, a medida que vamos creciendo lo ponemos en el mundo del arte, digamos, ¿no? Pero dominar un oficio y más o menos tener algo de creatividad. Pero está claro que van unidos. Ahora, la pregunta que sigue es, ¿puede ser China una potencia económica sin ser potencia militar? No, ¿cómo no va a ser una potencia militar? Tiene el ejército más grande del mundo. Sí, pero la potencia militar es aquella que puede llevar la guerra más allá de sus fronteras. ¿Cómo se diferencia una potencia militar? Y en términos de defensa nacional y de Fuerzas Armadas es aquella que tiene una logística extraordinaria y una infantería extraordinaria para llegar donde quiera. Hay un solo país, es Estados Unidos. Tiene una logística extraordinaria que le dice Marina. La Marina de Guerra norteamericana va para donde quiere. Y después tiene un cuerpo de infantería de Marina que llega a donde quiere. Llegan, te bombardean, y encima después te invaden. ¿Cuántos países hay? Ninguno más.
¿De dónde lo aprendieron? De los ingleses, que fueron los que fueron capaces de entender que sos potencia cuando llevas la guerra, no cuando impedís que venga. Y los tipos de una islita así hicieron un lío bárbaro. Cuando quisieron hacer guerras continentales les fue mal. Afganistán, por ejemplo, les dieron unas palizas bárbaras. Cuando hicieron guerras por los mares ganaron todas, salvo cuando se atrevieron acá, bueno, que se vinieron, pero la primera, la segunda, ahí está, también de Malvinas todavía. Esa visión de los norteamericanos les permitió desarrollar una fuerza militar que están en condiciones de llevar la guerra a donde quieran y rápidamente. Tienen una capacidad de despliegue de 200.000 hombres en pocas horas. Eso es a través de aviones, ¿no? Después viene... Pero esta, digamos, como para que tengamos idea de las dimensiones, porque el debate sobre los chinos también tiene que incorporar esto. No, vamos con los chinos, ¿y con qué te van a vender el FNL? El único portaaviones que tienen los chinos se lo vendieron los ucranianos, y primero se lo quisieron vender a Menem. Portaaviones operativo. Después tienen 2 más que lo hicieron, lo votaron, pero todavía no está operativo. Terminar un portaaviones en aptitud de combate no es poca cosa. Le faltan todavía varios meses más. Pero recién tendrían 3. Los norteamericanos tienen 12 navegando y en 6 meses, búsquelo ahí en internet, están en condiciones de tener 20 y algún tiempito más 65, buscando los viejos, digamos, y poniendo. Entonces, esta visión de la vuelta de obligado tiene que ver con eso. Cuando el brigadier general ordena combate, no es porque piensa que con unas balsas o unas botes vamos a parar a la flota inglesa. 110 barcos que venían, es una estupidez. Pero sí sabe que le aumentan los costos de comercialización en este caso. Bueno, es interesante, si no, en los barrios de emergencia no cualquiera entra a vender. Son los costos de comercialización. Tal distribuidor está autorizado a entrar, tales negocios están autorizados a comercializar y estamos hablando de la batalla de obligados, nada más que el mismo concepto. Los muchachos entienden también, dicen, no, son unos que no entienden nada, entienden todo. Entienden la diferencia entre trabajar y vivir de rentas. Extraordinario, no es lo mismo trabajar y ganar tu salario que vivir de rentas. Vos le ponés una barrera de entrada, lo único que hiciste fue poner una barrera de entrada, la tenés que cuidar, un trabajo muy menor. A partir de ahí, el paso es una renta extraordinaria que vos tenés. Y es una diferencia. Saben. Y finalmente estamos hablando de economía. Lo que esa revolución industrial que bajó los costos primos tiene, costos primarios, ¿no? Tiene otro antecedente 100 años y pico después, 100 y pico. En la revolución de los procesos que ya hace otro pueblo que es el norteamericano cuando empiezan a medir todo, ¿eh? Cuánto tarda en hacer un clavo, un auto, se empiezan a tomar los tiempos, se normaliza, aparecen los ingenieros industriales, aparece Ford, Henry Ford fue uno de los primeros, la película de Chaplin, Tiempos Modernos, pero eso bajó los costos bárbaramente, pero ya para los norteamericanos, los ingleses con la revolución industrial hicieron el taller del mundo. Después vinieron los norteamericanos y con la revolución de los procesos fueron capaces de bajar los costos primos de los productos. Y desde allá hasta acá no había habido ninguna revolución hasta esta energética, que baja muy rápidamente los costos de los productos, sobre todo de la industria manufacturera. Y eso tiene una implicancia política extraordinaria, porque los norteamericanos se dan cuenta que pueden volver al Made in USA. Algo que parte de la discusión norteamericana es las sociedades postindustriales. Las sociedades postindustriales no solo se dan en Europa, se dan en Estados Unidos como reflexión. Por eso hay progresismo en Europa, pero hay progresismo también en Estados Unidos. No, ahora vamos con las sociedades postindustriales. Nosotros hacemos diseño, hacemos algo de moldería y que trabajen los negros chinos, los indios, qué sé yo, algunos pueblos ahí medio que trabajen eso. Y esas conceptualizaciones fueron de la mano de la globalización, donde claramente la Guerra Fría tiene un ganador
que era dos modelos antitéticos, planificación centralizada o un ordenamiento de mercado, libre mercado, pero con regulaciones estatales, lo que Milei llama falla de mercado. Lo de Milei es un caso extremo, es propiedad privada de los medios de producción, libre mercado sin Estado. Eso es el anarcocapitalismo. Lo de propiedad privada hace que el anarquismo sea capitalista. No son como los viejos anarquistas, son muy parecidos, pero estos dan la vida por la propiedad privada. Son igual de revolucionarios que los anarquistas, que daban la vida por las revoluciones, te da la vida por la propiedad privada. Por eso los adjetivos que él pone, se pone loco, pero es de verdad eso. Aparte de que está chapita, es esto. Una cosa da la vida por el bienestar de otro y otra cosa da la vida porque qué sé yo. Y después tiene otra diferencia, que es que cree en Dios. Son dos conceptos que lo hacen distinto de los viejos anarquistas, pero hay una continuidad. Ellos lo reconocen como hermanos mayores, ¿eh? No es que dicen estos anarquistas, no. Son sus hermanos mayores. Se asimila. Esto que nosotros caracterizamos como revolución es al interior del sistema capitalista, no cambia el sistema. Ahí nos diferenciamos de los sociólogos. O sea, los economistas también hablamos de revolución. Pero, en este caso, es al interior del modo de producción. Cuando bajan los costos, hay un pueblo que tiene ganancias competitivas extraordinarias y se impone hasta el límite de su poder militar. Hay algunos pueblos que esto lo entienden y van par y paso. El poder económico con el poder militar. Entonces, alguna vez algún barquito de guerra norteamericano se paró frente al puerto de Tokio y lo bombardeó. Y ahí los japoneses dijeron, estamos en un lío bárbaro, y se hicieron capitalistas. Después empezaron a reír y terminaron en la guerra. Pero esta es la historia del desarrollo industrial japonés, cuando fue un barquito norteamericano y lo bombardeó Tokio. No es... Los tipos... Claro que para hacer esos barcos tenían una dotación material de recursos naturales que otros pueblos no tienen. En Estados Unidos hay algunos árboles que crecen, que son tan grandes, pero tan grandes, que para hacer una carretera le pasa por el medio al árbol, como los ratones, los dibujos animados, pero pasan autos, camiones. Bueno, la verdad que acá no hay esos árboles, no los vayamos a buscar. Tenemos los árboles que tenemos, entonces era difícil que en el siglo XIX pudiéramos tener los barcos que tenían los italianos con esos árboles fantásticos, esos pinos que tienen, que están allá arriba. O imagínate tener un árbol que tiene 30 metros de alto, una sola pieza y todo derechito. Acá no encontramos un árbol de eso. ¿Con qué vamos a hacer los barcos? Con piedra, muchachos. O sea, hasta que no vino el acero se nos hacía difícil. Los recursos naturales también van tipificando. Ahora, estos norteamericanos les dieron de todo. Ese reclamo que no podemos hacerle más que al creador. Pero bueno, por algo nos puso a discutir. Ahora, si tenés los recursos naturales y tenés tecnología y organización, y la cosa puede caminar. Y si no, tenés que intercambiar, y ahí viene el comercio, viene... El peronismo esto lo entiende bien claro. Para los 70 era un debate al interior del peronismo. La centralización planificada o el mercado era un debate. La patria peronista, la patria socialista, que nos peleamos en esa ISA, es esta discusión. Aparte de que somos unos negros y todo eso, y todas las cosas que pasan, aparte de todo eso, estaba la discusión teórica entre la economía centralmente planificada o el rol del mercado. Perón decía, entre el tiempo y la sangre, ahorren sangre, déjense joder, que esto ya se va a resolver. Pero ese debate estaba. Se resolvió con la caída del muro de Berlín. O sea que, caído el muro de Berlín para el lado que se cayó, está claro, siempre lo fuimos, pero ahora ya el debate está saldado. El peronismo es capitalista en la producción. En la producción, que es donde se analiza el modo de producción, porque se llama modo de producción. Centralmente planificado, el mercado. El capitalismo para la distribución es muy injusto. Entonces somos capitalistas en la producción, justicialistas en la distribución. Somos peronistas, entonces siempre estamos buscando... Esto no se estudia en la facultad. A ver, ¿cuál es el modelo que es peronista, capitalista en la producción y justicialista en la distribución? Los muchachos que hacen
administración o que hacen economía. ¿Cuál hay más acá? ¿Cuál es otro? Bueno, contadores, ponemos dentro de los economistas, no estudian esto. Si le preguntan a los profesores, che, vino Moreno y dijo que hay un modelo que es capitalista en la producción, justicialista en la distribución, ya está, y se va. Dice, no, ya. Ese no puede hablar porque metió los garfios en el INDEC, entonces... Pero es un modelo justicialista en la distribución, capitalista en la producción. Entonces tiene, entre oferta y demanda, definimos demanda, siempre teniendo claro que la inversión es demanda. Entonces en el 2012, la revolución energética norteamericana había bajado el costo primo de la manufactura. Nosotros pensamos que era producto de esa crisis del 2008. Cuando nos dimos cuenta, teníamos un lío, porque los precios en el mundo habían bajado. Y si los precios en el mundo habían bajado, obviamente iba a haber más productos importados. Y si hay más productos importados, se pierde trabajo local. Porque la producción extranjera, o sea, volvemos a la vuelta de obligado, pero no ahora por la violencia, sino porque los tipos vienen y dicen, la Organización Mundial de Comercio te dice que tiene que haber libre flujo de bienes y servicios. Y entonces no hace falta entrar en combate. Ni siquiera hay que desplazar la fuerza militar, porque para eso vos firmaste acuerdos donde la Organización Mundial de Comercio te dice que no podés poner barreras, salvo algunas establecidas. Pero ya ahí se empieza a entender por qué pusimos barreras y aparecieron las de JAI. Y apareció la Administración de Comercio y Moreno diciendo esto sí, esto no, porque si no perdíamos trabajo. Dentro de la Organización Mundial de Comercio, que era difícil, porque teníamos acuerdos internacionales. Somos osados los peronistas, de esto no nos pueden negar que somos osados. Lo hicimos. ¿Por qué lo hicimos? Y lo hicimos porque había que defender el trabajo. Y si para el peronismo hay una sola clase de hombres que trabaja, y como dijo la compañera sabiamente recién, la economía tiene que estar en función del hombre, la familia y la comunidad, si tenés desocupado no puede ser una buena política económica. Y ahí, en vez de lo que hizo el brigadier general, que fue ordenar combate, nosotros hicimos algunas cositas. Pero más o menos estábamos en la misma situación. ¿Está bien? El libre flujo de bienes y servicios nos llevaba a desocupación, y somos un gobierno peronista. Entonces tuvimos que generar un mecanismo, siempre aplicando la economía, aplicando todo lo que estamos hablando acá. No es que somos unos negros ágrafos. Como nos dicen negros ágrafos, ahora ya les metí un libro y ahora en 2 o 3 meses les meto otro y ya van a hacer un montón. Claro, para que terminenla con que no somos... Este segundo lo va a hacer Planeta, ya es una editorial más. Se va a llamar La reorganización del peronismo y el buen gobierno. Para que Planeta haga un libro con ese título es que venimos bien. ¿No? Radio 10 hace los días más felices y el programa más escuchado empieza con la marcha, termina con la marcha. Algo está pasando en el peronismo. Ser peronista hoy tiene levante para los pibes más jóvenes. Hoy, ¿viste? Ahí ya me dice que sí, aquella, mira. Y se tapa la cara, ¿viste? Hoy ser peronista tiene levante, como cuando éramos chicos. Volvió a ser una cosa interesante. Aparte de todo, podés tener discusiones inteligentes y después empieza a circular la sangre y ya hablas de otras cosas. En cambio, cuando va con los marxistas, los radicales, todo algo, muchachos, termínenla. Un viernes a la noche se aburren. Somos multifacéticos nosotros, sabemos en qué momento tenemos que... Y cuando dicen no vamos a discutir cosas inteligentes, hablamos de estas cosas. Y ahora se las escribimos para que aprendan. Entonces, nosotros, confundidos como estábamos sobre el origen de la baja de precios, empezamos a tomar decisiones de administración de comercio para defender el trabajo, porque somos peronistas y la fuente de toda política económica tiene que ser la inspiración que te da que la gente trabaje. No la renta universal, sin trabajar.
pónganle el nombre que quieran. Yo esto lo debato con Grabois cada vez que nos vemos, yo 2 veces por año o una. Mirá, peronismo y trabajo, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. No es vas a vivir sin trabajar, eso no está bien. No, pero la tecnología, no, después discutimos eso, pero no está bien. Hay que trabajar, sigue siendo, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Por lo tanto, el hombre trabajando, cuando digo hombre, digo mujer, digo todo lo que tenga que decir, el hombre trabajando es lo que vos tenés que producir con tu política económica. Esto es el criterio de que tu política económica sea correcta, sea buena, que esté bien. La gente tiene trabajo, vamos bien. La gente pierde trabajo, vamos mal. Simple. Por lo tanto, el economista peronista en función de gobierno tiene que tratar que la gente trabaje. Por eso hicimos lo que hicimos con la Administración de Comercio, que era el pasado. Nos dijo Macri que nos habíamos quedado en el pasado, en el 45. Y parte de los nuestros lo creyeron. Porque está bien dudar, ¿eh? Está bien dudar, no se puede. Y dijeron, esto es lo viejo. Ya el mundo va para otro lado, bla, 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 bla. Y en realidad también se clarificó este debate cuando llegó Trump, 4 años después, en el 17. Y empezaron a decir, pero este loco hace lo que hacían esto. La revista Time lo sacó, dice, parece un dictatorzuelo latinoamericano, y ponían el uniforme de rosas y ponían la cara de Trump. Con esos sacos que están hasta acá, que no sé cómo mover el cuello, pero el tipo estaba ahí. Y Trump cambió el mundo. La clase dirigente norteamericana eligió un personaje de su propia clase, que el tipo tiene también sus características muy particulares, y decidió que los alemanes y los chinos ya estaban jodiendo demasiado. Y por lo tanto, tenía energía abundante y barata, tenía la tecnología, se dio cuenta que Alemania y China no tienen energía ni alimentos, y lo único dijo, ¿con quién hago una alianza? Y con el único que tiene energía abundante y barata, pero no la usa, por lo tanto no es competidor nuestro, pero tiene unos misiles que pueden entrar por la ventana y en la punta tienen ojivas nucleares, nos puede hacer un lío bárbaro. ¿Para qué le vamos a hacer la guerra? ¿Para qué queremos algo de Rusia si todo lo que tiene Rusia lo tenemos nosotros? Y se hicieron amigos. No muy difícil, Putin y Trump son amigos. Son amigos. Y a Rusia le sirve porque el acuerdo con Estados Unidos es que no le venda energía barata ni a China ni a Alemania. Después usa vos toda la energía que quiera, pero hasta que me alcances a mí te faltan 100 años. La diferencia. No tiene marina, tiene un portaaviones que cada vez que lo prenden larga humo negro, que sé yo, viejísimo. Pero tiene unos misiles extraordinarios. Y va primero, va adelante de los norteamericanos los misiles. Y los norteamericanos dicen, voy a perder 3, 4 ciudades, ¿cuál es la gracia? Le voy a ganar a los rusos, la voy a hacer pedazos, pero yo perdí Nueva York, Washington, Los Ángeles, ¿cuál es el negocio de ese? Porque algunos misiles van a llegar. Y entonces llegaron a un acuerdo, vamos a joder a los alemanes y a los chinos. Y deben haber dicho, pero cuidado que Medio Oriente tiene mucha energía fósil. Claro, dijo otro, pero tiene mucha energía fósil, pero es verdad que no es fácil ese negocio. Puede explotar de 20 maneras distintas. Y lo hacen explotar. Cada tanto aparece una guerra, aparece algo. No va a haber paz en Medio Oriente. ¿No le sirve a los norteamericanos? No. ¿No le sirve a los rusos? No. ¿Dónde están los rusos? En Siria. Los norteamericanos, y ya los norteamericanos están en muchos lugares, pero están en Israel, están en Egipto, y los rusos en Siria. Y no va a haber paz. Porque si hay paz, hay energía abundante y barata para el resto del mundo. Fundamentalmente Europa, que tiene tanta tecnología como los norteamericanos y tienen un pueblo organizado. Las materias primas las buscan ahí en África, por acá, qué sé yo. Y a muchas otras la tienen. No tienen energía. Y tienen un problema. Y si África les da, o Medio Oriente, energía abundante y barata, compiten. Por lo tanto, ahí ese no es proveedor confiable. El único proveedor confiable, Rusia. ¿Y Putin qué va a decir? No le voy a vender a los europeos, sí, le vendo.
No le voy a vender a los chinos, sí le vendo, pero caro. Y si estás caro, ya no me competís. Y esto va explicando el mundo. ¿Y China dónde queda? Y queda que no tiene marina, y por lo tanto tenemos que empezar a definir esta política económica que deviene de un programa económico, qué comprensión del mundo tiene. Porque si tenemos una mala comprensión del mundo, las consecuencias son complicadas. Ucrania tuvo una mala comprensión de lo que pasaba, no se dio cuenta que iba a ser territorio de confrontación en esta contradicción, frontera 1, la otra frontera está entre Taiwán y China, y bueno, se están definiendo zonas de influencia y capacidad de conducción. Los norteamericanos y la Federación Rusa son los grandes ganadores, y conceptualmente el Papa, ojalá lo tengamos un lustro más. Los conceptos del Papa han penetrado, son muy importantes, aparte porque es el único que puede hablar por los pueblos que no tienen voz, sino cómo te sentás en esa mesa. Pero el Papa es un guía espiritual muy interesante, y hay conceptos del Papa que se están incorporando en el mundo. Y esto es un hallazgo, digamos, este Papa argentino. Es muy importante, una figura sustantiva de la historia reciente, muy importante, del 13 para acá es muy importante. Por esto que estoy hablando, no se olviden que él en el 2013 decía que el mundo estaba en la Tercera Guerra Mundial en cuotas, y que no eran religiosas, sino que era por los puestos de trabajo. El tipo la vio, se discutía en la Argentina, en nuestro gobierno esto se discutía, muy bajo, ¿no? Pero se discutía, teníamos la visión de que la discusión por los puestos de trabajo era una discusión que generaba un mundo inestable. El Papa fue capaz de decirlo, lo dijo desde donde lo dijo, de esa ventana extraordinaria, y el mundo, nuestra Cancillería no le dio bola, y en general la Cancillería no, hasta que la realidad, no darle bola al Papa implicó que estamos atrasados. Le hubiésemos dado bola al Papa, entendíamos más rápido lo que estaba pasando. Quizás nos evitábamos a Macri y no decían que era el pasado lo que estábamos haciendo, si hubiésemos sido capaces de explicarle al pueblo que lo que estábamos haciendo era el futuro, no el pasado. Ellos nos dijeron, es el pasado, nosotros no nos defendimos, algunos de los nuestros creyeron que era el pasado, y como creyeron que era el pasado, dijeron, ¿dónde está el futuro? En el progresismo. Vino Kicillof y devaluó. En el 14 devaluó. ¿Qué decía el peronismo? Mire, tenemos un serio problema de costos. Teníamos un modelo nacional y popular con orientación al consumo que había alcanzado la frontera de producción. Y entonces teníamos que ampliar la oferta, pero para ampliar la oferta el paso previo es invertir, que también es demanda. No es que cuando uno dice tenemos un defecto de oferta no vamos por demanda. Vamos por demanda, porque la inversión es demanda. Lo que pasa es que tiene la virtud de después ser oferta. Teníamos un problema de oferta escasa y cara. Teníamos que hacer un esfuerzo de competitividad. Ya le había pasado a Perón, en el 52. Esos fueron los dos dilemas, esa fue la situación, la discusión al interior del gobierno. ¿Seguimos por consumo, endeudándonos y devaluamos? ¿O hacemos un esfuerzo de competitividad? Y vamos por inversión. Ahora, para ir por inversión y no ir por endeudamiento, tenías que bajar el consumo, porque no hay inversión si no hay ahorro, que es la que financia. Por lo tanto, había que bajar consumo, aumentar la tasa de ahorro, y esa ahorro en inversión para expandir la frontera de producción. Perdimos el debate. El debate fue por otro lado. Pero no es que no entendemos lo que está pasando. Estos burros que no saben nada, no entienden. No, al contrario, estoy explicando todo esto en el ambiente adecuado. Decir, miren muchachos, este es el debate. El que no entendía es Macri, cualquier cosa. Alberto no entendió. Y hay menos todavía. Porque no es este el debate que está planteando. Las conceptualizaciones que manejaron tanto Macri como Alberto en términos económicos fueron desastrosas. Una del progresismo de Guzmán y el otro una especie de keynesianismo con el pibe Prat Gay al principio, y después, cuando la cosa no les dio más, por eso aumentó el déficit fiscal Macri, agarró un déficit horrible, pero él lo elevó, los 2 primeros años elevó el déficit. Él nos acusa, nosotros gobernamos con superávit fiscal, y él aumentó el déficit.
dicen una cosa que no terminan de entender cómo funciona todo esto. No son tipos muy preparados, ¿eh? Y los que hablan de economía no saben la diferencia entre un remito y una factura. Nunca se dejen de saber la diferencia entre un remito y una factura. Y si no la saben, la averiguan hoy con sus padres. Pero tienen que tenerlo así, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia entre un remito y una factura? 10 segundos para contestar. Levantó la mano, alguno no. Bueno, pues no, pero no tienen que saber esa diferencia. Eso es importante, porque ahí es donde vos mantenés el contacto con la realidad. La economía, para los que estudian economía, los que estudian contabilidad, eso es complicado. Pero los que estudian economía, en la interna entre contadores y economistas, los que estudian economía es una disciplina muy fácil de estudiar, muy difícil de aplicar. La facultad la pasás, no es complejo. Habrá alguna materia, te la complican porque te dicen hacer la derivada segunda de una función, y vos decís, todo tipo, ¿para qué quiero esto? Y todas esas tonterías. Es para ejercitar la cabeza, cómo hacer algo. No sabes muy bien para qué, pero todos te hacen hacer abdominales. Bueno, todos te hacen derivar por segunda vez una función. Y ¿esto para qué lo quiero? Bueno, qué sé yo. Te la hacen difícil ahí. Pero es una disciplina sencilla de estudiar, muy difícil de aplicar. Y se termina de conocer en el mercado. Si no estás en el mercado no vas a saber nunca economía. Después a los 50 años te podés dedicar a otra cosa. Yo soy funcionario público, ministro de Economía, ya sé pavadas. Pero de los 20 y pico que se reciben a los 50 hay que estudiar, hay que trabajar en el mercado, ahí se aprende lo que es la logística, lo que es vender, cobrar, cómo te cometés un inspector, todas las cosas que... Todo se aprende, ¿sabes? Por eso es una disciplina que para ser funcionario público no es un problema que no se entienda a los jóvenes, es que necesitas la madurez de haber transitado de las centenares de veces que fuiste a vender y no te compraron. Si no atravesaste esto, ¿cómo soportás la frustración del no? Si aparte sos feo y siempre te viven diciendo que no, vas a ser un gran economista. Vendedor y feo, que todos te digan que no. Bueno, todo esto está metido en el programa económico peronista con algunos aditamentos que son muy importantes. La política monetaria no es la política central. La política monetaria acompaña el crecimiento de la economía porque es el aceite que te permite que la cosa funcione más, pero el crecimiento se da por el Ministerio de Economía. Y obviamente tenemos un problema de oferta, se arranca por demanda, se arranca en algunos sectores después de Milei con consumo e inversión, en algunos sectores con inversión solo. Hay que expandir la frontera de producción. Este es algo que tenemos y lo tenemos que hacer. Y tenemos que aumentar el nivel de eficiencia del aparato productivo porque tenemos algunos problemas de costos con los mercados analizables. China no es un mercado analizable. Nosotros fuimos a estudiar los costos de producción en China, mandé 2 años seguidos 2 misiones conjuntas de comercio e industria y nosotros vimos ahí, me están haciendo así allá, nos queda, bueno, vamos a suponer que nos quedan 10 minutos, 15. Y la verdad que los costos de producción, me quedé pensando porque la que era la que conducía la comisión o la misión se murió, fumaba demasiado, así que una gran compañera, una gran profesional, una directora nacional y falleció. Si no estaría dando esta charla, es extraordinario la cómo son los costos en China. Yo fui, los estudié y vi esto. Era muy parecido a los nuestros, los costos. Precio de venta no, porque ahí funciona el Estado, ¿está bien? Pero los costos no había mucha diferencia. Visitamos varias fábricas, no es que visitamos. Mandé 2 años seguidos, no me acuerdo, póngale 2010, 2011, una cosa así. Iba una cantidad de funcionarios, Teníamos que explicar otra cosa, porque si no teníamos problema con el OMC, pero lo fuimos a estudiar y no hay distancia en los costos, no hay tanta distancia en los costos con los mercados comparables. Uno analiza el costo de producción de los zapatos en Italia, o sea, con mercados comparables en términos de legislación laboral, bla, 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 no estamos tan distintos. O
O sea que no es que hay que hacer un esfuerzo, no es que tenemos que tener la productividad de los coreanos para... Los coreanos no tienen ni un río, no tienen nada, muchachos. Nosotros algunos ríos tenemos, algunas cosas tenemos. No son los recursos naturales de los gringos, pero tampoco es que... No, ¿está bien? No somos Uruguay, no somos Chile, tenemos cosas. Entonces, en función de los recursos naturales, vos podés graduar la productividad que necesitas y más o menos... Si te planteas tener tu pueblo trabajando y más o menos feliz, hay una productividad que eso te lo da. Digo para que no piensen que van a tener que trabajar como los coreanos y al final no van a estar ni jubilados y terminan, qué sé yo, viviendo en un departamento de 1 por 1. No, esto es la Argentina. Pero hay que hacer un esfuerzo de competitividad, que lo tenemos que hacer. Y por eso planteamos la armonía entre el capital y el trabajo. Ahí es donde se tiene que resolver la frontera de producción. ¿Qué zapato va a producir la Argentina? Tenemos que juntar el movimiento obrero, que es el que sabe, los empresarios, nosotros armar el marco y ellos deciden. Vamos a hacer los zapatos baratos, vamos a hacer los zapatos calidad media, vamos a hacer los top. Ellos deciden, muchachos. Nosotros en esto hay que dejar que los caballos troten dentro de un marco determinado, pero pónganse de acuerdo. Eso se llama Congreso de la Productividad y el Bienestar General. ¿Para qué hacemos ese Congreso de la Productividad? Para el bienestar general. No para aumentar la tasa de ganancia del capital. En realidad decimos que hoy la tecnología permite repartir un 60-40 a favor de los trabajadores. Y ese 60-40 no solo se está construido a partir de la retribución de sueldos y salarios, sino porque el sistema capitalista que plantea el peronismo para la producción es falso que la propiedad de los medios de producción tenga que ser de una clase social. Es falso, eso es una desviación marxista. Sistema capitalista dice los medios de producción en manos del sector privado. Bárbaro, ¿qué problema hay? Ahora, nadie me niega a mí que el 51% de las acciones de YPF, sociedad anónima de la ley argentina, cuyo 49% cotiza en Wall Street, esté en manos del confederal de la CGT. No de los petroleros, porque si no ahí es un lío bárbaro. Pero ¿por qué no va a estar en manos del confederal de la CGT? ¿Cuál es el problema que sea privado, pero en vez de una familia, en manos de todos los trabajadores? Organizados, no, trabajadores, no, trabajadores organizados. Organizamos el movimiento obrero bien, se termina la CTA, todos a la CGT y manejen YPF. No van a ser ellos los gerentes, llamarán a los profesionales que corresponda, que de esta casa de estudio van a salir muchos. Pero el accionista no es una familia o una empresa que a su vez está dominada por una familia, no importa. ¿Se entiende lo que te digo? Es el confederal de la CGT. Si el confederal de la CGT en la asamblea de accionistas tiene que definir el plan de negocio, porque para eso el directorio de YPF, elegido por la asamblea de accionistas, hace una reunión extraordinaria y dice, este va a ser el plan de negocio para este año. Entonces un secretario general de un sindicato dice, por ejemplo, camionero, dígame, ¿dónde va a estar el litro de, cuánto va a estar el litro de gasol? $3. Pero vos sos loco, me van a venir todos los fletes de Brasil. No, tomátela, pum. No, 60 centavos de dólar. Ah, eso me gusta. Entre $3 y 60 centavos de dólar significa que tenemos marina, que tenemos flete. ¿Quién lo decide? ¿Un cuadro político? ¿O lo deciden los accionistas? Los accionistas. Y esos accionistas tienen que ser lo que Perón llamó en la doctrina los que defienden los intereses permanentes de la patria, que es el movimiento obrero organizado. Es extraordinario esto. Somos capitalistas, sí, pero ¿saben qué pasa? Somos justicialistas en la distribución. Salvo los marxistas que quieren terminar con el sistema y por eso atentan contra la propiedad privada, todo lo demás decimos, miren, somos capitalistas, los medios de producción, pero no tiene por qué ser una familia. Claro, con ese dividendo de YPF empezamos a pasar el 50% del reparto 50-50 y podemos ir llegando al 60%. Tema de la hidrovía, lo otro, ¿no? Muchachos, si el movimiento obrero se organiza, no, pero hay unos dirigentes que son unos chantos, otros que son netos, no importa. A la larga va a ir mejorando esto. Y los planes de negocio van a estar en función de lo que quiere el peronismo, que haya trabajo. ¿Cuál va a ser el plan de negocio de YPF? El que genere más trabajo en la Argentina. Y está bien.
¿Quién lo va a decir? ¿Kicillof o el confederal de la CGT? Si lo dijo Cristina, me eligió Galucho. Le dije a Cristina, ¿por qué se va a quedar con las acciones? ¿Y dónde la vamos a poner? Y démosla al confederal de la CGT. Era mucho mejor, porque tengo otro problema. Si pongo las acciones de empresas importantes en el Estado, imagínense lo que podría pasar. Dios no lo permita. Gana Macri la elección. Es amigo de Aranguren, que es anglófilo porque manejó Shell no sé cuánto tiempo, y va a manejar YPF. O sea que se la sacaron a los españoles y se la dieron a los ingleses. Una cosa de loco lo que pasó. Por suerte Macri no ganó las elecciones, ni Aranguren fue ministro de Energía. Pero imagínense que hubiese sido, hubiese pasado eso. Esos errores te llevan a que vos tenés que ganar siempre las elecciones. Y para ganar siempre las elecciones, partido único. Y la verdad que a mí no me gusta el partido único. Somos democráticos, me gusta. No somos los chinos que un partido único, que el saber está concentrado no sé en dónde. No, nosotros somos movimentistas, en eso somos cabeza dura, queremos que la gente participe, opine, nos putee. Somos democráticos. Por eso no tiene que estar en el Estado, porque podemos perder las elecciones y volvemos a lo de siempre. En cambio, YPF, el 51% de las acciones en manos de los trabajadores organizados, cambiamos la estructura económica de la Argentina, no en la producción, porque eso es capitalista, en la distribución, que es justicialista. Moreno, por eso no se estudia, no, ni en Brasil se estudia. Por eso no hay negro de pelo blanco en Brasil. Se mueren antes. Allá no pasó Perón-Nieva. Acá, habiendo pasado el peronismo, somos los revolucionarios de verdad. Armamos un quilombo bárbaro cuando vos le decís, soy capitalista y justicialista en la distribución. No me puede Milei decir a mí, yo soy zurdo de mierda. No, yo no me meto con la propiedad privada. Lo que digo es que no tiene por qué estar en manos de un sector social. Y este es un debate muy interesante. A tal punto que hace 3 días, 1 de mayo, la vicepresidenta terminó su discurso en un sindicato diciendo: nosotros tenemos que buscar la armonía entre el capital y el trabajo en el marco de la comunidad organizada para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Yo no lo voy a repetir porque ya me parece que no está bien, pero debe estar bárbaro, porque es la pura doctrina del peronismo. Ahora, ¿por qué ella incorporó esto? Es lo que no sé. Algo está pasando en el país. Si eso lo dice Moreno, lo dice la Villarroel, tenemos un lío bárbaro. Lo acaba de decir. Los conceptos penetran de una manera tal que estamos también ganando el debate intelectual. Por eso atrévanse a dar el debate intelectual, porque lo ganamos. Nuestros conceptos son superiores. Y en economía, fíjense que estuvimos todo el tiempo hablando de economía. Y está claro que lo único que hacemos nosotros con la señal de precio que brinda el mercado es orientar para evitar acumulaciones extraordinarias que perturben la distribución del ingreso. Es correcto, te metes en la empresa, no, te metes en el espacio público. La comercialización se da en el espacio público. Nunca el secretario de Comercio se metió en la propiedad privada. En el espacio público tenemos todo el derecho, porque vos tenés que defender el bien común. ¿Qué es el bien común? El bien común es la relación entre 2 hombres, 2 mujeres, entre 2 personas, que alguien tiene que velar. Y ahí viene una discusión con Milei extraordinaria. Él es creyente, pero la pregunta es: Dios, cuando creó el hombre, ¿creó uno solo o creó la relación entre 2 hombres, como mínimo? ¿Qué se dio primero, la creación del hombre o la creación del hombre y la relación con otro hombre, hombre-mujer? No importa, estamos hablando genéricamente. Es obvio que tiene que ser la relación, ¿sí? Porque un hombre solo no identifica que es hombre. Por eso en la película esa famosa con la pelota, el tipo hablaba con la pelota. Necesitaba interactuar con alguien. Entonces Dios, creador, crea el hombre y la relación entre los hombres. La relación entre los hombres, alguien la tiene que cuidar. Eso es el bien común. ¿Quién va a velar por el bien común que es tan importante como lo individual? Y eso solamente puede ser el Estado, pero no el Estado que ahogue el individuo. El peronismo es una cosa loca, tremendo. Cuando te dejan explayar, convencemos a... Sí,
porque es extraordinario. Ese debate es el debate con Milei. Nosotros no negamos el libre albedrío, al contrario, decimos que la libertad es un don y que encima es tan grande el creador que te deja optar por el bien o por el mal. Por eso somos defensores de la libertad, pero también de la relación entre los hombres, y alguien tiene que velar, porque explota la relación, que es una comunidad, la especie deja de ser especie, porque somos la relación, somos la relación. Ese debate no lo puede sostener, y por eso también en términos teológicos se ancla en teologías menores. No son los núcleos duros lo que va. Estas reflexiones son reflexiones de décadas del peronismo pensando esto con los filósofos y con los teólogos. También abordamos los distintos aspectos. Nuestro modelo económico es un modelo económico que se basa en esto. Y claro, empezamos antes que el fondo a decir que no hay solución si no reindustrializamos la Argentina. Somos tantos en la Argentina que si no volvemos a reindustrializar no hay trabajo para todos. Los postindustriales te dicen no te aflijas porque igual le damos renta. Y nosotros decimos no, queremos reindustrializar la Argentina. Ahora que el mundo te permite reindustrializarte porque volvemos a las cadenas cortas de abastecimiento, tenemos que hacer lo que hicieron muy bien los mexicanos los últimos años. Nuestro mercado es la región, es la gesta sanmartiniana. Eso es nuestro mercado natural. Ahora, para que nuestro mercado de manufactura sea el mercado de la región, no tienen que estar los chinos. Entonces la venida de los chinos nos complica por todos lados. Geopolíticamente nos queda complicado y encima no le podemos vender ni una tuerca a los bolivianos. Esto es ridículo. Cuando siempre le vendimos las tuercas a los arandeles, los autos y todo. Porque la manufactura argentina tiene un lugar natural, compitiendo con la brasilera, sí, compitiendo con la brasilera. Por cierto, para hacer una economía industrial tenemos que tener la energía abundante y barata. Eso se hace en los costos, muchachos, y tenemos. También el barril de petróleo está, cuando hice los costos, $35 con extracción y exploración, con la amortización en el offshore. O sea, el petróleo que me gasto lo iba a buscar al mar porque todavía el gas era nueva. Pero no debe estar muy distinto a esto. ¿Está bien? Así que debemos estar ahí. ¿Por qué me tienen que vender el gasoil a $1 el litro? ¿De dónde salió? ¿Por qué pasa? ¿Qué les pasa? ¿Se volvieron locos? ¿Por qué me aumentan la electricidad sin hacer costo de la generación? ¿Qué les pasa? Si estos electrones que estamos gastando acá, muchachos, que están sensibilizando esto para que tengamos luz, tienen un costo de generación. ¿Por qué? Yo lo calculé, ¿por qué no lo calculan? Y después ven la tarifa media, ven lo que recaudan. Y si están debajo de los costos, les regalamos plata con subsidio. Ahora les regalan plata con subsidio sin hacer costos. Son unos payasos estos. Y no hacen costos porque son la teoría subjetiva del valor. Y nos dicen a los objetivos que somos amorales, como dijo Milei. Eso está mal. Y ahora hacen costos. De la prepago y todo lo demás. Con lo cual, nuestra doctrina y nuestro esquema económico es el que tiende a la perfección. Somos buenos, baratos y bonitos. Compren peronismo, muchachos. Muchas gracias. Dame las hola hermosa, yo las quiero jugando deporte por ser.